Cordial saludo, estudiantes de grado sexto y séptimo B. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una explicación del segundo taller de matemáticas. Entonces, bueno, lo primero es entender que la guía, al igual que la primera, tiene una parte donde se explican los objetivos, las temáticas y se dan algunos ejemplos. Esto es página 1, 2 hasta 3. Y a partir de la tercera página ya empieza las preguntas, es decir, lo que ustedes van a tener que hacer como actividad. Entonces, en el primer punto de la actividad, nos muestran una tabla como la que estoy mostrando a este lado. Es una tabla donde se registran los costos del dólar en el periodo comprendido entre el 5 de marzo y el 6 de abril. Entonces, aquí nos entregaron un registro de cómo de pronto había variado el costo del dólar en Colombia. Entonces, nos dicen que lo primero que vamos a hacer es calcular las medidas de tendencia central, es decir, la moda, la media y la mediana. Eso no lo voy a explicar porque pues es lo que veníamos haciendo ya con primer y segundo taller y de hecho lo que desde el colegio presencialmente alcanzamos a realizar. Les voy a ayudar acá a identificar más bien los valores de la tabla y a tratar de resolver las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia, o sea, la resta, entre el mayor y el menor precio registrados del dólar según la tabla? ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es identificar cuáles son el mayor y el menor dato. Aquí ya tenemos identificado al menor dato. El menor dato que corresponde al 5 de marzo del año 2020, que fue de 3.458 pesos. Ahora voy a identificar el costo mayor, el precio más alto registrado. Entonces, estamos mirando, bueno, la primera columna, el valor más grande es de 4.128 pesos. Lo voy a colocar por acá, marcadito mientras tanto. En la segunda columna, la de la mitad, el costo más alto registrado es de 4.079 pesos. Y en la tabla de la tercera columna, vemos que el costo más alto registrado fue el de, justamente el que aparece acá en azul, el de 4.153 pesos. Es decir, que ahí ya tenemos el dato mayor. Entonces, cuando nos piden la diferencia de ese, digamos, de esos dos costos, pues es sencillamente tomar el dato más grande, que sería 4.153, y restarle el dato más pequeño, que es 3.458. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. A 3 no le puedo restar 8, entonces 3 presta o toma prestado del 5,1 y se vuelve 13. Entonces nos queda 13 menos 8, queda 5. En el siguiente vemos que el 5 ya quedaría convertido en 4 y a 4 no le puedo quitar 5, entonces tomo prestada la cifra del siguiente valor, es decir, del 1, o sea que ahora es 14. 14 menos 5 es 9. En la siguiente ya no es 1, sino 0, porque le había prestado. Entonces del 3 tomamos 1 y nos queda 10, del 4, perdón, tomamos 1. Y nos queda 10 menos 4, quedaría 6. Y finalmente el 4 que quedó ya no es 4, sino que por haberle prestado el 1 ahora es 3, y 3 menos 3 es 0. O sea que la diferencia es de 695 pesos. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. No es más lo que hay que hacer, hay que identificar los datos más grande y más pequeño y hacer la resta. Listo. En la pregunta número 2 o la pregunta B dice, ¿cuál es la diferencia entre los valores de la moda y la mediana? Bueno, para calcular la moda y la mediana, ahora
ahora sí vamos a tener que hacer un poquito de datos acá. Entonces vamos a tomar los datos y mirar a ver cuáles son los que se repiten. Entonces vamos a empezar a construir una tabla de valores. Voy a ahorrar aquí un momento esto. Y vamos a empezar entonces a construir. Entonces, el dato más pequeño fue el dato de 3.458 costo. Y vamos a mirar entonces cuántas veces está ese dato. Entonces, eso de cuántas veces, recuerden que lo denotábamos con la letra F minúscula I, que significa frecuencia absoluta. Entonces, es cuántas veces aparece este dato, 3.458. Entonces, verificando rápidamente, yo observo que solamente aparece una vez. Entonces voy a colocar acá frecuencia 1 y voy a ir tachando los valores que ya vamos tomando. Voy a tomar otro dato, por ejemplo, el dato de 3.584. Si al final aparecen datos intermedios, pues vamos a reacomodarlo. Por ahora yo voy a tomar este como el siguiente dato. Entonces lo voy a tachar. Aquí está una vez. Aquí está otra vez. 8, 9 de marzo está. Y el 10, mentiras, el 10 no. Por ahora esos dos, 3.584. Bueno, el 7 de marzo también. Ya van 3. Listo. Entonces voy a decir que ese dato aparece 3 veces. O sea que en FI coloco el 3. Listo, ahora coloco el dato que acabo de encontrar que hay otro. Bueno, sería el 3.522. Ese dato lo tengo a este lado una vez. Miremos a ver si hay otro 3.522. Creo que no hay. No, no hay. Entonces ese dato aparece una vez. Listo, voy a tomar otro dato que vi por ahí varias veces, que fue el 3.941. Voy a mirar cuántas veces aparece. Aparece una vez, el 16 de marzo, otra vez el 15 de marzo, otra vez el 14 de marzo y ya, no aparece más. O sea que aparece 3 veces. Listo. Seguidamente vamos a mirar el dato de 4.000, que los estoy mirando. 4. Listo. Y miremos entonces qué otro dato puede aparecer por ahí. Entonces voy a mirar ahora el 4.042 pesos, que lo vi por acá también. Entonces 4.042 pesos. Ese lo veo acá una vez el 30 de marzo, 29 de marzo también, 28 de marzo. Listo, aparece 3 veces. Vemos el 4.064. Ese aparece una vez acá el 31 de marzo. 4.064. Y no vuelve a aparecer. No es. Listo. Entonces, va a aparecer, a ver qué otro dato, uno que se repita. Por ejemplo, el 3.580 perdón, 3.835. 3.835. Ese aparece por acá una vez. Listo, uno. Bueno, yo no lo voy a hacer todo, porque pues la idea es que ustedes también puedan terminar acá esa tablita, pero ya se dieron cuenta de cómo es el ejercicio. Es ir registrando acá, ir jalando los datos desde lo que tengo en la tabla que da inicialmente hacia en mayúscula I. Listo. Entonces, lo que hacemos es sencillamente pues ir sumando los valores que tenemos en F minúscula I.
Entonces tendríamos un dato, más 3 datos que nos tenemos acá, entonces serían 4, más 1, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 14, más 1, 15 y más 1, 16. Suponiendo que la tabla tuviese un total de 16 datos, ¿cierto? Pero pues a ustedes en este caso les va a tener que dar 2, 4, 6, 8, 10, 11. A ustedes ese valor debería darles 33. Son 33 datos los que hay en esa tabla. Listo, entonces yo voy a trabajar la pregunta como si ya hubiese terminado de hacer la tabla de frecuencias para que ustedes se contextualicen un poco mejor. Entonces, acá en la pregunta número B, fíjese que nos preguntan cuál es la diferencia entre los valores de la moda y la media. Entonces, si yo hubiese querido encontrar la moda, fíjense que aquí no voy a encontrar de momento una sola moda, porque tenemos 3.584 tres veces, 3.941 también tres veces, 4.008 también aparece tres veces, 4.042 aparece cuatro veces, perdón, tres veces también. O sea que tenemos cuatro modas, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poder decir que la moda corresponde a cuatro datos que serían 3.584, 3.941, 4.008 y 4.042. Entonces, ahí ya habríamos calculado la moda, que serían esos cuatro valores. Ahora, si nos dicen que calcular la diferencia entre moda y media, podríamos tomarlo de dos maneras. La primera, pues que como no hay una sola moda, no vamos a saber cuál. Pero la segunda es que vamos a calcular la media y a cada una de las modas le restamos la media. Entonces miremos cuál sería la media. Entonces para eso, recuerden que ustedes lo que tendrían que hacer es acá una siguiente casilla donde harían, esto del costo es X, acuérdense que esto de X es la marca de clase. Entonces haríamos X por F minúscula I. Entonces es coger la columna de X por la columna de FI y multiplicarlas. Entonces 3.458 por 1 pues daría 3.458, lo mismo. ¿3.000 cuánto, perdón? Está número muy rápido. 3.000 458 por por 1, entonces da 3.458. En la segunda tenemos 3.584 por 3, porque tenemos ese dato tres veces. Entonces eso da 10.752. En la tercera vamos a tener 3.522 por 1, que da pues los mismos 3.522. Luego vamos a tener 3.941 tres veces, entonces 3.491 por 3, y eso da 11.823. Listo. Posteriormente vamos a tener 4.008 por 3, y eso da 12.024. 126. Bueno, Ay, entonces, no, espérate. Ay, señor. No. bueno, entonces posteriormente vamos a tener 4.064 por 1, que da el mismo valor de 4.064. Y finalmente tendríamos 3.835 por 1, que da Perdón, 3.835. 3.000, 3.000. 835. 835. Listo. Lo que sigue es realizar la suma de todos esos valores que obtuvimos ahí en X por FI
Entonces, vamos a hacer rápidamente la suma. Entonces tenemos 3.458 más 10.752 más 3.522 más 11.823 más 12.024 más 12.126 más 4.064 más 3.835. Y eso da 61.604. Entonces, lo que haríamos es, en este caso, dividir esto que nos dio entre 16, porque tomamos 16 datos de la tabla. A ustedes obviamente les va a tener que dar una división entre 33, porque ustedes van a tomar los datos completos. Cuando hagamos esa división, eso nos va a dar 3.850. Entonces, como ya tenemos ese valor, ese va a ser el valor del el promedio o la media. Es decir, que de esos 16 datos, el valor promedio fue de 3.850 pesos. Listo, entonces ahora lo que haríamos es realizar las siguientes restas. Entonces en la primera, como nos dice, fíjese lo que nos está diciendo, es diferencia entre moda y media. Entonces en el primer caso haríamos 3.854 menos 3.850. Entonces ¿Me da los números otra vez? ¿Me da los números otra vez? 3.584 menos 3.850. Listo, y eso nos daría menos 266. En la segunda haríamos 3.941 menos 3.850. Entonces 3.941 menos 3.850, eso da 91. En la tercera haríamos 4.008 menos 3.850, siempre restando el valor de la media. 3.000, ¿qué cuánto? 3.850 y eso da 158. Y finalmente haríamos 4.042 menos 3.850 y eso nos da 192. Listo, entonces ahí ya tendríamos ese ejercicio. Vuelvo y reitero, ustedes lo van a hacer con los 33 datos de la tabla. Solamente tomé los 16 datos. Ahora, para el cálculo de la mediana, ojo que es importante primero acomodar esto de forma ascendente, es decir, los costos. Primero entonces empezaríamos por el dato más pequeño, 3.458. Luego, entonces tomaríamos el dato de 3.522 sería el siguiente. Luego el dato de 3.584 y así sucesivamente. Entonces, lo que usted haría es tomar la y lo que harían es el total dividirlo entre 2. Ya no entre el total de datos, sino entre 2, porque usted quiere encontrar el valor que se ubica exactamente en la mitad. Entonces, cuando le dividía eso entre 2, posteriormente haría una sumatoria de los datos X, F, Y. Y en el primer intervalo acá, donde ya aparezca el número, no sé, por ejemplo, el número, digamos, 20.700, un valor ahí inventándomelo, 1.700. Lleva 3.400, 1.752, entonces 10.752 más 3.458, eso nos da 14.210.
Aquí iría 14, o sea, lo mismo que hacíamos en F mayúscula I, exactamente lo mismo, pero ahora sumando los valores de X por FI. Entonces en la siguiente ya nos daría 14.210 más 3.522, que eso es 17.732. En la siguiente, 732. Y luego a eso sumarle 11.823 para que nos dé 29.555. Entonces aquí, por ejemplo, si este fuera el dato, si ya estuviera organizada la tabla, yo podría decir que el valor de la media corresponde a este intervalo. Y usted toma, ojo, usted toma es el costo. Usted se devuelve aquí a la marca de clase X y toma es el costo. Sí, porque sería el primer dato donde ya está involucrado el dato de 20.700. Entonces vemos que en 17.000 no cabe y en 29.000 pues ya se pasa un poquito, pero como ya se pasa, ya sé que ese valor ahora sí lo toma. ¿Listo? Bueno. Y pues el segundo punto de la guía es prácticamente lo mismo. En este caso pues nos dan otra tabla. Se trata de unas ciudades, un total de casos confirmados de COVID-19 en España. El día 29 de marzo fue un reporte. Entonces nos dice, bueno, con toda esa información, de nuevo, vamos a calcular las medidas de tendencia central, pero además de eso vamos a hacer una gráfica. Ese puede ser una gráfica de barras para, de alguna manera, cambiar la información y no solamente tenerla en tablas de frecuencias, sino en una gráfica. Y finalmente, pues nos dice que en ese segundo punto, lo que tenemos que hacer es seleccionar las 4 ciudades con mayor número de casos de contagio y elaborar una gráfica circular. Con esa gráfica circular también ya habíamos trabajado. Acabo de colocar aquí la tablita en vista del segundo punto. Entonces es de nuevo hacer las medidas de tendencia, pasarlo a gráfica de barras y posteriormente pasarlo a gráfica circular. Listo, entonces espero que les haya servido la explicación. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima.